Solo un dato para introducir a nuestro entrevistado. Cuando se produce la reunión con los alcaldes, los vicealcaldes del sector sur de Santiago, uno de los elementos que se pone sobre la mesa para la redistribución de carabineros tiene que ver con los datos que avalan el aumento, por ejemplo, en algunos delitos de alta complejidad o, si tú quieres, de alta connotación pública, por ejemplo, los homicidios. Y, de hecho, la Brigada Antinarcóticos Sur señala lo siguiente: el homicidio, principalmente en la zona sur, es por ajuste de cuentas entre distintas organizaciones criminales que tienen como base el narcotráfico. Por ejemplo, el fiscal Metropolitano Sur Barros señalaba en comunas como Lo Espejo y El Bosque el aumento de homicidios que se ha dado es preocupante. Dice, de hecho, que se ha duplicado en el último tiempo. Son los datos duros que están puestos sobre la mesa. Eduardo Vergara, subsecretario, decía recién que estábamos viviendo el peor momento de seguridad desde el retorno a la democracia. Parte de las temáticas a conversar con nuestro entrevistado, Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público. Luis, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a este Universo al Día. Buenos días, Iván. Buenos días, Octavia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Para que los auditores sepan, usted en el Ministerio Público es que está a cargo justamente de todo lo que tiene que ver con la manera de enfrentar el tráfico, el narcotráfico y todo lo que son las drogas ilícitas y, desgraciadamente, las externalidades como el crimen organizado, que es la que nos convoca. El subsecretario Eduardo Vergara, en una entrevista hace 2 días, puso un titular muy complejo sobre la mesa y por eso queremos tener su mirada desde el Ministerio Público. Dijo que estamos viviendo el peor momento de la seguridad pública desde el retorno a la democracia. La pregunta para usted es si comparte esta afirmación y si efectivamente estamos o no viviendo una situación tan compleja, la peor que conocemos desde 1990. A ver, más allá de si estoy o no de acuerdo con la afirmación, yo no sé cuáles son los datos en concreto que está manejando la Subsecretaría de Prevención, pero lo que sí le puedo señalar, dado los fenómenos que hemos estado analizando en el Observatorio del Narcotráfico en los últimos años, es que efectivamente no es un buen momento para la seguridad pública. Efectivamente hay un aumento evidente en la violencia asociada a los delitos vinculados al narcotráfico. Hay un aumento evidente en el uso de las armas vinculadas al narcotráfico, en el uso de técnicas, por así decirlo, más complejas, utilizadas por el crimen organizado, y la presencia de organizaciones criminales con vínculos extranjeros, también asociadas al narcotráfico. Y en consecuencia, lo que sí le puedo decir es que lo que están sufriendo las personas en las poblaciones es que es un momento muy difícil, muy duro desde el punto de vista de la seguridad pública. Ahora, si es el peor o no momento, yo no sé cuáles son los datos ni el periodo en que está. ¿Pero es el peor, sí o no, Luis? Es que, Octavia, desde el retorno a la democracia, la Fiscalía ingresa en el año 2000 como, digamos, desde la reforma. Yo tengo datos desde ahí. Sí le puedo señalar que efectivamente hoy día la criminalidad organizada es tremendamente más compleja que hace 5 años atrás, y que esto es un fenómeno muy dinámico y que ha afectado efectivamente la seguridad de las personas. Pero Luis, datos, de la data que usted tiene, usted dice, nosotros tenemos data desde el 2000 a la fecha, claro, no se puede hacer cargo de los datos del otro sistema, del sistema procesal claro, penal antiguo, pero desde que llega la reforma procesal penal a nuestro país, ¿los crímenes asociados a narcotráfico están en su momento más complejo? Yo creo que eso sí, esa respuesta es efectiva, dado que la complejidad de la manera en que se está organizando la criminalidad, valga la redundancia, organizada, los resultados que reflejan efectivamente la violencia asociada, los homicidios y las lesiones provocadas por armas de fuego, son cada día más. Son datos que nos preocupan y que lo hemos dicho en los últimos 3 observatorios vinculados al narcotráfico publicados en la página oficial www.fiscaliadechile.cl. En todas las tendencias y las amenazas que hemos señalado, por lo menos hace 2 o 3 años, han estado vinculadas con esto, con la violencia asociada al fenómeno del narcotráfico. Por lo tanto, mi especialidad o el área que nosotros estamos trabajando es el área del narcotráfico en particular. El área de las armas y homicidios está asociada a otras unidades especializadas de la Fiscalía. Pero sí, en la reunión interna podemos concluir que efectivamente son datos que nos preocupan. Lo hemos hecho saber a las autoridades de todos los gobiernos en los últimos 3 años, y que efectivamente, o en los últimos 4 años, diría yo, que esto está, digamos, es una forma muy preocupante hoy día y que está afectando a cada persona en las poblaciones. Bueno, nosotros, más que la percepción, que yo creo que el diagnóstico la gente lo tiene claro.
porque es más un poco de lo mismo, ¿no? Perdón que se lo plantee así. Efectivamente, esta situación la estamos conversando con ustedes incluso a largos años antes. A mí me gustaría hablar de las posibles soluciones, porque estos titulares que efectivamente reflejan una sensación de inseguridad para las personas porque efectivamente lo están viviendo, creo yo que es bueno concentrarse en qué vamos a hacer o qué podemos hacer para mejorar y salir de este periodo más oscuro, ¿no?, en relación con la seguridad pública. ¿Usted dice que llevamos muchos años de diagnóstico, Luis, en vez de estar enfrentando el problema? Yo creo que llevábamos muchos años de diagnóstico y creo que la solución, si bien no es simple, o las soluciones no son simples, son soluciones complejas que deberíamos apuntar en conjunto como Estado, como sociedad. Una de ellas, por ejemplo, en términos concretos, es lo que ya se está discutiendo, que tiene orden legislativo, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Es una gran discusión que existe hoy día concentrada en el Senado, en el Parlamento particularmente, y que va a convocar a una serie de actores que la propia comisión respectiva del Senado ha convocado también a la Fiscalía. Me parece absolutamente necesario poder concentrarnos bien en esta discusión para poder salir de esto, pero además hay otras que no están en la cartera todavía, en la carpeta. Sí, Luis, antes de profundizar en lo que usted dice que son las soluciones para este tema, igualmente hay alguna parte del diagnóstico que no está tan clara. Por ejemplo, ¿en Chile están ya operando bandas internacionales o solamente son organizaciones nacionales con vínculos con ellas? Por ejemplo, el Tren de Aragua, que tanta complejidad ha introducido por el tipo de delitos que cometen, que es típicamente el secuestro extorsivo, el crimen por encargo, el sicariato, que son fenómenos que lamentablemente se han incorporado con una cotidianidad bastante preocupante en el último tiempo. ¿Están ya instaladas estas bandas en Chile o son solo organizaciones nacionales que tienen vínculos o imitan sus métodos? No. La respuesta que le contesto a su pregunta es que desde mi punto de vista, por el análisis de todos los datos, es que sí hay instalación, aunque eso no haya gustado a otros organismos oficiales en el gobierno anterior particularmente. O sea, sí, estas bandas sí están en Chile, llegaron. Existen instaladas con vínculos internacionales, organizaciones criminales extranjeras en Chile, con brazos operativos en Chile, con vínculos internacionales directos. Y eso está operando por lo menos hace 3 años. Toda la marihuana creepy viene del sector del Valle del Cauca de Colombia. Y esa marihuana que viene por toneladas a Chile o que ha venido por toneladas, no la envía un sujeto individual. Esos vínculos son con el cartel del Golfo efectivamente de Colombia. El año pasado hubo por lo menos 3 embarques de marihuana desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Yo ya lo he dicho esto, directamente a San Antonio. Esto es controlado por el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, mire, cuando tuvimos una reunión convocada por el Senado, a propósito de las conclusiones a que había llegado el Ministerio Público en su observatorio, recuerdo que autoridades de gobierno de la época señalaron que no están instaladas. También lo dijo la policía, ciertamente. No están instaladas porque acá no están las jefaturas, solo están los brazos operativos. Pero perdón, yo no tengo que tener al gerente corporativo del holding para decir que sí están operando desde Chile. Sí, bueno, eso es bastante obvio, no va a venir el líder del cártel a instalarse en Santiago. Es bastante lógico y era una discusión bien bizantina, pero es bueno que usted como director de la unidad de tráfico diga, están instaladas en Chile. Ahora, otro tema que es bien preocupante es la cantidad y el tipo de armas que está presente en estas bandas organizadas. ¿Hay claridad de por dónde ingresan y pasando al tema de las soluciones, qué hacer para frenar aquello? Mire, siguiendo con el tema de organizaciones criminales y retomando su pregunta en torno al tema de las armas. Otra organización criminal, una mega banda internacional es el Tren de Aragua, cuyos incluso personas que tienen roles bastante importantes dentro de la misma organización sabemos que han estado en Chile. Esta mega organización tiene presencia en Perú, en Ecuador, en fin. Y respecto de las armas, efectivamente usted ve en un desarrollo meramente de observación que las armas, que la calidad y la potencia de las armas en Chile en los últimos 5 años se ha visto incrementada. Hoy día es habitual el tema de las 9 milímetros, de las Glock, de los calibres 40, de las subametralladoras. Recuerdo hace poco, el año pasado, un cargamento a Iquique de fusiles R-15, que son armamento de guerra, que llega en vehículos adheridos a la carrocería de vehículos norteamericanos para venderse en la zona franca. Recuerde hace poco, este último mes, la internación de armas por parte de Argentina, algunas armas que todos nos impresionamos por el tipo de cargadores que son adheridos a
a pistolas 9 milímetros para hacerlas como una especie de semiautomática. Bueno, esas armas las estamos viendo por lo menos hace 4 años en Chile, en San Bernardo, en Puente Alto. Estamos incautando ese tipo de armas. Lamentablemente ya lo que era armamento hechizo en Chile ya prácticamente no existe. ¿Desde dónde llega? La pregunta es, llega desde varias partes. Uno, hay un desvío que digno de mucha atención por parte de Fuerzas Armadas internas, ¿ya? Y eso lo sabemos, efectivamente, es evidente que eso ocurre, ya sea por... ¿Fuerzas Armadas internas, perdón, cómo es eso? Le estoy hablando de fuerzas policiales, qué sé yo, gendarmería, hay investigaciones vinculadas a eso, hay investigaciones, lo ha dicho el propio comandante en jefe del ejército hace 1 año y medio atrás, en torno a la posibilidad de que incluso desde el ejército se estén desviando armas para organizaciones criminales. Todo eso habla claramente de vinculaciones con corrupción y que va potenciando el mercado de las armas en el crimen organizado. Luis. ¿Desde dónde llega? También llega desde afuera. Llega desde la internación extranjera, como por ejemplo, le hablo del cargamento de Estados Unidos, le hablo de incluso por la permeable frontera que hay con Bolivia y con Perú, particularmente con Bolivia, y con Argentina también. Estamos conversando con Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público. Todo esto que usted nos está relatando, que es increíble, me parece estar leyendo titulares de Jalisco, de lo que leemos en México, en Colombia, Ciudad de Juárez, por supuesto, nos acerca a una realidad que se llama narcoestado, que en México, desgraciadamente, es terrible porque es cuando se ve corrompido el Estado en todas sus líneas, no solamente para acceder a armas en términos de las fuerzas policiales internas, ejército, carabineros, cuando se corrompe también a la clase política, cuando los alcaldes, cuando los jefes máximos, como hemos visto en México, hoy día están vinculados a los principales cárteles de droga. ¿Cuán lejos, cuán cerca estamos de esa realidad? No, yo lo ignoro, no creo que estemos cerca de esa realidad ni todavía podamos compararnos con ella. Pero sí estamos en un camino que puede ser perfectamente el inicio de un camino que no tenga retorno. Si el Estado de Chile no responde de la manera adecuada, con eficacia, con coordinación, Octavio, que hoy día podemos mejorarla muchísimo. Le voy a contar en términos genéricos qué es lo que se ve. Por ejemplo, recuerdo, si usted ve la prensa, a fines del 2020 se condenó a un grupo de ciudadanos chilenos y extranjeros que habían internado y exportado 300 kilos de cocaína le estoy hablando. Fueron condenados a penas, algunas más altas que otras, pero las que estaban condenados en un tramo de 3 años y un día, 5 años, con 2 atenuantes, que son 11.6 y 11.9, irreprochable conducta anterior porque no tenían condena, y colaboración sustancial, que se las regalaron porque en definitiva se sentaron ahí, no aportaron mucho y le dieron la atenuante. Estoy hablando que están en libertad. Si usted en Chile hoy día maneja un vehículo provocando lesiones bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, va a estar por lo menos 1 año preso. Esta diferencia de tratamiento penal, del punto de vista de los beneficios, es insostenible en Chile. Yo no sé por qué no nos detenemos de una vez en los beneficios respecto de delitos asociados al crimen organizado. 2, le pregunto, le puedo decir que respecto de toda la inmigración que existe en Chile, existen todavía deficiencias que podemos mejorar muchísimo en torno a la identificación de las personas que están vinculadas a crímenes. Estoy hablando de las personas extranjeras. Eso es la documentación original de esas personas, podemos recabarla con mucha mayor eficiencia, que hoy día queda un poco en el aire, y lo digo en términos generales porque ese es un área que el Estado sabe que podemos mejorar y que debemos mejorar muchísimo. En tercer lugar, por ejemplo, la vinculación con países vecinos. En Chile está ingresando ketamina en forma abismante en el último tiempo. La ketamina es un anestésico que se usa para uso veterinario, para caballos, la regula principalmente el CAS, y con eso se hace, bien dicho Iván, se hace el TUSI. El TUSI, el que cantan algunos autores de rap o trap urbano y que lo promocionan con las armas, en fin. El TUSI se está vendiendo en los jóvenes de una manera impresionante. Bueno, la ketamina, regulada en Chile como sustancia estupefaciente, no está regulada así ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Perú. Entonces, claro, el camino es mucho más fácil. Hablábamos ayer del TUSI con Carlos Charme, director del Senda. Luis, quiero detenerme un minuto. Usted dijo,
estamos lejos de esa realidad. Cuando yo le puse en México, como desgraciadamente el lugar donde no queremos ir. Pero usted dijo, ojo, no estamos cerca, pero estamos en un camino sin retorno. Sí, yo creo que estamos en un camino sin retorno y lo puedo decir justamente porque esto ya son percepciones. Yo no conozco en profundidad, salvo la lectura internacional que existe de descripción de cómo México en cortos años, en 20 años, se transformó en un estado prácticamente sin solución. No podría decirle que tengamos las mismas complicaciones que tuvo México hace 20 años, pero sí le puedo señalar con mucha convicción de que hay indicadores tremendamente preocupantes en Chile que hoy día nos están, digamos, me motivan a decir que es un camino sin retorno si es que no lo atendemos con prontitud. Uno, la zona norte de Chile. Estoy hablando de la puerta de entrada de una serie de drogas, de armas, de fenómenos criminales que efectivamente han llevado a las autoridades, qué sé yo, del propio Ministerio Público o de la propia zona a decir que efectivamente su tasa de homicidio es comparable con países como Haití. Cuando si usted lo lleva a un promedio general en Chile, la tasa de homicidios, claro, sigue siendo baja comparado con Brasil o con Colombia, pero es el promedio. Vamos por zona. Vamos a ver qué tasa de homicidio existe en Arica, qué tasa de homicidio existe en Iquique, en Tarapacá o en, qué sé yo, en Antofagasta. Y le apuesto y le aseguro que el promedio se le olvida. Porque ahí, en esas zonas, que no las vemos desde esta zona central, desde las ciudades más pobladas, es como si no existieran, pero existen. Y son quizás, pueden ser o pueden significar algo que no queramos que se instale mañana en Santiago. Pero si no la atendemos con prontitud ahora, efectivamente eso puede ocurrir. Luis, estamos muy pasado de tiempo, pero así como a usted le queda esa pregunta, a mí me queda una que tiene que ver con la presencia ya física de carteles internacionales operativos en nuestro país, no solamente los nexos, los brazos. Y usted hablaba puntualmente del Tren de Aragua, que es una organización delictiva que parte en Venezuela, pero que está presente en muchas partes del continente, y usted dijo que se había detectado la presencia de algunos de los dirigentes, de los líderes de estas organizaciones en nuestro país. Concretamente, ¿se sabe quiénes estuvieron, cuándo estuvieron, quiénes se reunieron y si efectivamente este desvío de armas que se estaría haciendo desde el ejército, incluso usted dijo, hacia bandas narcos, tienen relación con eso? Mire, hay información vinculada a carpetas que hoy día se están investigando que arrojan antecedentes importantes respecto de eso. Yo pondría mucha atención como Estado en la información que tiene Inteligencia y Gendarmería de Chile. En Gendarmería de Chile efectivamente se arrojan una serie de datos que son muy relevantes y que requieren bastante potenciamiento desde el punto de vista de de los recursos humanos que están ahí detrás laborando todos los días. No puedo decirle si conocemos todos los nombres. Sabemos, si usted va a cualquier publicación especializada internacional, qué sé yo, muchas que están hablando de cuáles son los líderes a nivel internacional. Se habla del Niño Guerrero, pero hay otros. Héctor el Niño Guerrero. Sabemos. ¿Perdón? Héctor el Niño Guerrero, que aparentemente claro, es la cabeza se habla actual del Niño Guerrero, pero hay otros. Claro, hay otros, y respecto a esos otros es los que tenemos preocupación y sabemos de alguna visita a Chile, efectivamente. Exacto, sumamente grave esta realidad que queda al final en el quizás muchas veces y desgraciadamente Luis en el segundo plano en términos del debate político, de cuáles son los titulares correctos, cuál es el diagnóstico, pero es muy importante poner los pies sobre la tierra y entender que es ahora o nunca. El problema es que llevamos 10 años diciendo, Luis, es ahora o nunca. Es que es cierto, Tavia, yo hago la misma reflexión. No podemos seguir contemplativos respecto a un hecho que a todos nos preocupa. Esto no tiene que ver con el sector político que se haga cargo de la administración de gobierno del país. Tiene que ver con una política nacional de seguridad pública que tiene que ser extensiva a más de 4, 5 o 10 años, en total 10 años, como se hace en países desarrollados. Si queremos realmente crecer como país, no podemos dejar que estas áreas de corrupción, de violencia, de temor, de inseguridad, penetren las capas sociales nuestras, porque en definitiva eso puede ocurrir. Y la verdad es que en algunos casos en poblaciones del sector sur de Santiago, de Iquique, de Antofagasta, de Alto Hospicio, en fin, lo están viviendo y la gente lo vive como una cruda realidad. Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público, le agradecemos por la entrevista, por los datos que ha aportado y por la claridad en la gravedad del diagnóstico de la situación que se está viendo en esta zona que usted ha ya enumerado en nuestro país. Que tenga un buen día, muy amable. Igualmente.